Pablo, Por aquí, y continuar súper. esta conversación que ya habíamos iniciado precisamente hablando de la temporada ciclónica y de qué se está transformando. Y la idea, para seguir profundizando donde nos quedamos en el espacio pasado, sobre cómo podemos gestionar el riesgo ante este tipo de fenómenos. Así que vamos a ver, ¿qué experiencias desde tu posición experta, qué experiencias y aprendizajes, Juan Pablo, podemos tomar de los eventos meteorológicos que han estado ocurriendo en la región? Bueno, Cintia, yo creo que todos estamos de acuerdo en que cuando hablamos como de las experiencias y los aprendizajes relacionados con ciclones tropicales en la región, pensamos inmediatamente en un caso puntual, ¿cierto? Así es. Eh, Puerto Rico, 2017, huracán María, María. Así ¿cierto? es. Que fue bastante, pues digamos que bastante reciente y debido a los impactos y a la cercanía geográfica, pues digamos que nos afecta un montón, pero eh, antes de hablar como de esos aprendizajes de ese caso puntual, déjenme traer, porfa, a esa conversación otro caso, uno que es muy diferente, que quizá muchos de los oyentes no conozcan, ¿cierto? Hace 15 días dijimos que las temporadas ciclónicas podían variar mucho entre año a año, Ujú. ¿cierto? Y que Sí. si bien los últimos 6 años se han presentado una temporada ciclónica que está por encima de lo normal, que recordemos que lo normal por ahora son 14 ciclones y en los últimos años hemos estado del orden del 21, de 30 ciclones, como por Sí. esos lados, pues también se han presentado unos periodos en los que la actividad ciclónica ha sido bastante baja, sobre todo pues cuando nos devolvemos mucho en la historia. De hecho hay un dato referente que es el año 1984, en plena era satelital, y solamente hay registros de 4 huracanes en el Atlántico. Imagínense que eso fuera la normalidad, estaríamos muy tranquilos en Muy un país tranquilos. desarrollado. Bueno, entonces ese fenómeno, como esa baja en la actividad ciclónica, y otro fenómeno que tiene que ver como eh, cuando se baja el impacto de los ciclones tropicales en zonas donde habitualmente hay una afectación, como son por ejemplo las costas de Estados Unidos, que nosotros casi que año a año siempre vemos que un huracán toca tierra allá por la dinámica y la trayectoria que siempre llevan. A esos dos fenómenos coloquialmente se les asigna como un término que se llama como sequía de huracanes, ¿cierto? No es un término técnico netamente, pero es un término que se maneja coloquialmente. Entonces, con eso como de antesala, resulta que en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2017, Estados Unidos presentó una ausencia de huracanes, sobre todo mayores, ¿cierto? Marcados por el tiempo transcurrido entre el paso del huracán Vilma en 2005, que no sé si de pronto lo recuerdan, fue un huracán Sí, Sí, sí. bastante sí. severo, y el huracán Harvey en el 2017. Estamos hablando que en ese lapso de 12 años no llegó ningún huracán de categoría mayor a las costas de Estados Unidos, y eso es un dato relevante por un factor fundamental. Solamente si pensamos en el estado de la Florida, ese estado tiene 2.000 kilómetros de línea costera, que no es menor, ¿cierto? Es bastante, Claro. bastante longitud. Y el 40% de los huracanes que impactaron tierra en Estados Unidos desde 1851 hasta el 2010 lo hicieron justamente en las costas de la Florida. Entonces, para ponerle como números concretos a este caso de estudio, Ujú. en 160 años tocaron tierra 114 ciclones tropicales, casi que tenían un ciclón Por año. por año Sí. tocando tierra. Entonces, obviamente, el tema de vulnerabilidad en Estados Unidos, pues ellos están acostumbrados a manejar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasó? Con ese contexto, resulta que en ese lapso de 12 años sin experimentar como esas afectaciones, no solamente en Florida, sino también en los otros estados como Texas, las Carolinas, que normalmente se ven afectados por la llegada de ciclones a Ujú. tierra, llevó como a las personas a adoptar cierta tranquilidad y a tomar decisiones que, ya viéndolo en retrospectiva, quizás no fueron como muy convenientes, ¿cierto? ¿Qué pasó? Las personas empezaron a ocupar y a construir sobre las zonas costeras, pues obviamente por las claras ventajas que hay vivir en el mar, ¿cierto? ¿Quién Cerca no del mar, quisiera sobre tener todo en una las Claro, vista cuando Carolinas, se Juan levanta? Pablo. claro. Sí, así es, así es. Entonces, lo que pasó con eso fue que se empezaron a construir cada vez más y más, y las personas empezaron a llegar masivamente a ocupar esas zonas
como con esa tregua de huracanes, y eso llevó, pues obviamente, a Estados Unidos a aumentar de forma importante su población costera, pero también de paso su población vulnerable, ¿cierto? Digamos que el fin de todo este contexto que estoy dando es, lamentablemente, como consecuencia de esa expansión en zonas costeras, en agosto del 2017 entró el huracán Harvey, tocó tierra sobre las costas de Texas, y ese huracán dejó unas pérdidas catastróficas. Estamos hablando de una afectación de 204.000 casas, de pérdidas económicas del orden de 125 billones de dólares, que cuando lo comparamos como con el resto de eventos catastróficos, está solamente por debajo del huracán Katrina, que es un referente en el 2005, ¿cierto? Entonces, como con ese caso que quería traer a esta conversación, si nosotros queremos como extraer los aprendizajes de este evento puntual, creo que vale la pena resaltar la importancia de sensibilizarnos de nuestra condición de riesgo y actuar en consecuencia, porque a veces se nos olvida, ¿cierto? Al final del cierre de el espacio pasado, Rey dijo una frase que no la había escuchado y me pareció muy chévere, y es: no en el sentido de preocuparnos, pero sí de ocuparnos, ¿cierto? Así Entonces, es. todo este tipo de cosas que pasan, eh, el hecho o la invitación de asumir el nivel de riesgo en el que nosotros estamos, no solamente para huracanes, sino para cualquier fenómeno o eventualidad que nos pueda interrumpir nuestra seguridad o nuestra competitividad, nos tiene que llevar a eso. Entonces, a mí me parece que si hablamos de aprendizajes, digamos que poniendo un poquito en stand-by el tema de Huracán María, que es sin duda bastante relevante, este tema del caso de la sequía de huracanes en Estados Unidos es un caso que nos lleva como a invitar a cómo hacemos esa gestión. Yo creo que esa puede ser como la más relevante. Y totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, el último huracán que a nosotros nos impactó de forma importante fue hace 24 años, que fue el huracán George. George. Sí, cierto. Que fue un huracán que nos impactó. Hemos tenido tormentas, han ocurrido otros eventos en esos 24 años, pero así como que importante, importante. Y entonces un chico que nació hace 20 años, hace 22 años, no tiene la experiencia de un fenómeno de esta naturaleza. Y eso hace, como tú muy bien dices, Juan Pablo, que uno baje la guardia, que uno piensa que esta es la normalidad, pero la realidad es que nosotros estamos en la ruta de los huracanes. Y nosotros que estamos ahora mismo explotando de forma turística, pero también el mundo inmobiliario se ha desbordado en toda la zona costera. Así es. Sí. La pregunta es, ¿se están tomando las medidas adecuadas en todas esas zonas? Y el que está haciendo inversiones en esos lugares, ¿ha pensado que en algún momento puede venir un fenómeno que puede dar al traste con todo esto? Claro. Entonces, Rey, sí. Dale, termina. No, ahí mismo, ¿cómo podemos entonces gestionar el riesgo de ciclones? Entonces, desde nuestras acciones de ese día a día. Sí, hay varias acciones. Yo quisiera simplemente redondear como con lo que acabaste de decir, porque hay un tema relacionado con eso. Pues de hecho hay un término que se habla en la literatura que se llama amnesia de los desastres, y tiene que ver con que, muy bien lo dijiste, o sea, por varias razones. Una tiene que ver, por ejemplo, que de pronto hay una generación a la que no le ha tocado ese huracán, digamos que causaron tantos impactos años atrás. Por ejemplo, hay muchas personas que no les tocó y ni siquiera saben qué fue el huracán Mitch y lo que representó, por ejemplo, para Centroamérica. Entonces, al respecto de eso hay un término acuñado que es esta disaster amnesia, y al parecer esa periodicidad errática de los desastres naturales nos hace propensos como a bajar esa guardia con respecto al nivel adecuado de preparación y gestión de riesgos. Incluso, como muy bien lo dijiste ahorita, nos ha llevado a reasentarnos sobre zonas con alto riesgo donde ya se han presentado antes catástrofes naturales. Un ejemplo es lo que dijimos ahorita del caso de la Florida. Y si nos vamos, por ejemplo, a la cotidianidad, que lo vemos mucho en la región, hay zonas muy bonitas que están ubicadas como en las riberas de los ríos, y se hacen proyectos inmobiliarios, condominios súper costosos,
y la gente va a habitar allá porque les parece muy bonito, pero resulta que eso son zonas de pulsos de inundación constante de los ríos, ¿cierto? Entonces muchas veces como que nuevamente no somos como conscientes de ese nivel de riesgo, se nos va olvidando el hecho de que no nos haya ocurrido en unos años no quiere decir que no estamos propensos, y ese digamos que es una parte importante simplemente como para redondear esa parte de lo que estabas diciendo, Rey. Y también digamos que no quisiera dejar de lado como el caso del huracán María en Puerto Rico, porque puntualmente para lo que nos aborda a nosotros hay dos aspectos o tres aspectos quizás que son bastante relevantes con respecto a todo lo que estamos hablando de los aprendizajes que podemos sacar tanto desde digamos que la estructuración de planes gubernamentales de gestión de desastres y también nuevamente el tema de la sensibilización, que es supremamente clave. Y esos tres factores del huracán María tienen que ver, en primer lugar, que fue un evento bastante reciente, es que fue en el 2017, pero vamos a cumplir 5 años. En segundo lugar, la magnitud de ese evento fue bastante significativo. Estamos hablando de un huracán categoría mayor que tocó una isla muy cerca a donde nosotros estamos ubicados. Y en tercer lugar, pues digamos que asociado con eso también la cercanía no solamente a República Dominicana, sino a los demás países de la región. Entonces ahí con el tema de huracán María, simplemente como para traerlo nuevamente como a la discusión, creo que desde los planes gubernamentales y las acciones que toman los gobiernos, sin duda, fue un caso que nos tuvo que llevar a ajustar como esos planes. Pensemos, por ejemplo, que una isla como Puerto Rico, que está ubicada en toda la ruta de los huracanes, como lo dijeron ustedes ahorita, que hace parte de un gobierno que se caracteriza justamente por la buena gestión de los desastres naturales, al menos eso ha sido pues como su credencial histórica, y que se encontró tanta brecha cuando llegó el huracán María, después de todo lo que pasó, pues obviamente a todos los gobiernos de la región los debió haber llevado a sacar aprendizajes para ajustar sus planes de mitigación de riesgo. Y ahí digamos que desde nuestro día a día, y ya conectando con la pregunta, Rey, y discúlpenme que me extendí un poquito, que me hacías, es qué podemos sacar de ahí nosotros para poder, digamos que, trabajar de forma tranquila, anticiparnos a eso. Yo creo que nuevamente es el tema de concientizarnos y de ser, digamos, como empáticos con lo que pase en la región, no solamente en este caso en Puerto Rico, porque también nos puede pasar a nosotros. Claro, Entonces, es decir, no verlo como un elemento aislado, porque si pasó allá, hay probabilidades de que también pase todas aquí. para que pasen aquí. Juan Pablo es, Restrepo, muchísimas gracias por acompañarnos y hacer esta segunda parte de la temporada ciclónica, de hablar un poquitito, de crear ese nivel de conciencia. Juan Pablo Restrepo, director de Tendencias y Riesgos Hidrometeorológicos de Geociencias, fue nuestro profe en nuestra escuela de Sura de hoy, porque quien pregunta aprende, y nosotros hoy aprendimos mucho. Bastante. Queremos seguir aprendiendo con Juan Pablo. Que tenga este excelente día, muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gran abrazo, Juan Pablo. Buen día. Hasta luego, chao.